Perfecto. Ahora nosotros tenemos el problema de que esta columna sí existe y la vamos a respetar y vamos a hacer la clave foránea que implica la referencia a esta tabla, a esta columna de la tabla de departamento. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nos va a pasar es mucho más complicado, porque tenemos que definir qué tabla llenar primero. Si llenamos la tabla empleado, cuando pongamos José Pérez Pérez, DNI, fecha de nacimiento, todo super DNI, cuando lleguemos al DNO 5, como hay una clave foránea, se va a venir a fijar si acá existe el valor 5 y le va a dar un error porque no existe porque esta tabla todavía va a estar vacía. Empezamos a llenar empleado. Bien, entonces decimos, bueno, empiezo al revés, empiezo a llenar primero, no, esta la quiero dejar. Ahí. Empiezo a llenar departamento primero. Vamos a tener el mismo problema porque vamos a poner investigación, número de departamento 5, DNI del director y esta cédula en la tabla empleado no está porque empleado está vacía. Entonces va a dar un error. Bien, como estamos en una referencia circular, no podemos, o sea, empezar por una y empezar por la o empezar por la otra va a generar el mismo problema. Entonces, lo que vamos a hacer es no poner las claves foráneas, ponerlas luego de insertar los datos. ¿tá? Entonces, supongan que empezamos con la tabla de departamento a llenar con información la tabla de departamento. Bueno, esta referencia no la vamos a poner por el momento, la del DNI directora DNI, no la vamos a colocar, porque si no nos va a dar un error cuando se fije los DNI, porque no hay ninguno acá en empleado, ¿está? Entonces no la vamos a agregar, vamos a poner el departamento de investigación con esta cédula, la escribimos muy bien, tengan ese cuidado, porque lo estamos haciendo como para cargar los primeros departamentos nada más, muy a mano, después vamos a agregar el de administración y después el de sede central. Recién cuando tengamos cargados estos datos, vamos a poder activar la clave foránea, pero no la de DNI que va a director, porque si activo esta primero, también me va a dar un error porque en DNI no hay nada. Entonces, esta va a esperar. La que vamos a agregar ahora va a ser esta que aparece por acá, la de DNO que haga referencia a número de EPTO, porque número de EPTO sí ya hay información y cuando se haga el primer insert, o sea, cuando se inserte la primera fila, se va a fijar que el DNI 5 exista en la tabla de departamento y como existe lo va a agregar y no va a tener ningún problema. ¿tá? Y ahí vamos a empezar a agregar a los empleados. No es necesario agregar a todos. Vamos a agregar un par. Capaz que los que están acá, estos tres que aparecen ahí, para que esté todo como bien y vamos a agregar un par, nada más. Luego que tenemos los empleados agregados, vamos a activar esta otra clave foránea, la del DNI directora DNI, porque ya van a haber bastantes empleados, ¿está? Que en realidad la clave foránea solo funciona, o sea, solo se activa cuando uno va a hacer un insert. Cada vez que hacemos un insert en una tabla o en la otra, primero se fija si los valores están correctos y son coherentes. Pero no es que, o sea, esta clave foránea que vamos a poner acá, del DNI directora DNI, no va a tener ninguna, o sea, no nos va a saltar un error si nosotros pusimos un director acá que no está acá. No va a pasar porque no se fija, como que no es retroactivo, no se fija para atrás lo que ya hay en la tabla, se fija como de ahí en adelante. ¿tá? Bueno, otras cosas importantes son que hay que respetar el tipo de dato. Si acá en DNI nosotros le pusimos que sea un entero de tamaño 9, en DNI director tiene que ser un entero de tamaño 9, porque son datos que van a estar relacionados. De hecho, son los mismos, deberían ser los mismos valores. ¿tá? En DNO, si es por ejemplo, como acá marca que es un entero, ahora vamos a ver qué entero es, también número de datos tiene que ser un entero. ¿tá? Ahora vamos a ir viendo eso, pero son cositas que hay que tener en cuenta. O sea, analizar clave foráneas es el primer paso. ¿tá? Y el segundo paso es hacer este plan de acción que yo les vengo diciendo. Que dijimos, bueno, primero, o sea, como primer punto, cargar la tabla de departamento. Entonces le voy a poner cargar de, depto, voy a poner así. ¿tá? Cargar departamento, primer punto. Eh, el segundo punto, después que cargamos departamento, es activar la clave foránea de DNO de empleado departamento. Lo voy a poner así, activar o sí, crear la clave foránea de, es de empleado a departamento. A departamento. ¿tá? El tercer paso sería cargar empleado. Cargo todos los datos del empleado. Y el cuarto paso sería activar la clave foránea de DNI directora DNI. Activar clave foránea de departamento a empleado. No pongo los atributos, pero ya lo sabemos. Y ahí quedaría todo funcionando bien. Entonces vamos a ir viendo cómo se hace eso en SQL. Bueno, muy bien. Empecemos.
Yo tengo, como les había comentado acá, las sentencias, ¿tá? Y las vamos a ir analizando. Crear la base de datos es muy fácil, ya creo que lo habíamos visto. Me ubico en el servidor 127, creo que dice por acá. Voy a la pestañita de SQL y escribo la creación, la sentencia para la creación de la base de datos, ¿tá? Este error no entiendo por qué aparece, pero está. La base de datos quedó creada, acá dice empresa, listo. Voy de vuelta a SQL y vamos a crear, como dijimos, en realidad esto no lo dijimos, pero no lo dijimos porque no tiene mucho sentido, porque es muy obvio, pero tenemos que crear las dos tablas, no importa cuál creemos primero, porque como no van a tener las claves foráneas, es lo mismo, ¿está? Entonces creo las dos tablas. Bien. La tabla empleado. Le pongo primero el nombre de la base de datos y después empleado. Esto no es necesario si estoy dentro de la base de datos, o sea, si yo estoy acá, que me voy a SQL, que dice servidor, base de datos empresa, y acá escribo create table empleado, no hay problema. Ahora, si yo estoy en el servidor, tengo que poner el nombre de la base de datos primero. Igualmente esto yo se los recomiendo hacer porque si están desde Java creando alguna tabla, está bueno que se acostumbren a especificar la base de datos que mal no hace. ¿Tá? Después tengo, y me voy a usar esto para ir haciendo algún tipo de garabato. El nombre, que es un varchar de máximo 50 caracteres, no null. El apellido también es un varchar, o sea, varchar es tamaño variable, ¿no? Es una cadena de caracteres de tamaño variable. ¿Tá? Hasta 50 es lo que se permite, en este caso. Después el DNI es un entero de tamaño 9, que se dice not null, y acá, no. Acá conviene también hacer como el comentario de que DNI es primary key, que está declarado acá abajo, ¿no? Pero primary key implicaría que es clave primaria, por lo tanto nunca podría ser nulo. Pero hay algunas versiones de PHPMyAdmin que te dejan agregar el, que te dejan hacer un insert en la tabla, aunque no tengas un DNI, que es clave primaria. Eso debería dar error, pero a veces te lo deja agregar y te da una advertencia, no te da un error. Entonces, eso puede generar un problema. Por eso que las claves primarias está bueno ponerles not null. Tampoco, no cuesta nada y nos evitamos un problema, porque la clave primaria que sea nulo es un caos. ¿Tá? Fecha de nacimiento es un date, dirección es un varchar de tamaño 100, sexo es un char de tamaño 1. Acá yo especifico que mi cantidad, cuando pongo char, no pongo varchar, cuando pongo solo char es el carácter de tamaño exacto 1. ¿Tá? No es, acá el tamaño variable es que permito hasta 50. Si la persona se llama, por ejemplo, Ana, eh, yo lo que estoy usando son solamente 3 caracteres, obviamente, y el resto no se utilizan, por lo tanto, no se reservan tampoco, ¿no? Acá en la parte del char se reserva exactamente uno y se usa uno. Por eso conviene, cuando sabemos exactamente la cantidad, no usar un varchar 1, poner directamente la cantidad exacta que queremos ocupar. En sueldo es un doble, super DNI es un entero, no puse el tamaño, creo que pone por defecto cuando no ponemos. Igual podríamos poner 9 porque sabemos que es de tamaño 9. El DNO es un tiny int. Bueno, y acá tiny int es un tipo de dato que les voy a mostrar esto porque en la actividad pasada Diego mandó su trabajo con una captura de pantalla que me pareció muy útil de los rangos de los tipos de datos, ¿no? Entonces los tipos de datos numéricos tenemos distintos, como el tiny int, el small int, el medium int. Entonces, yo no me di cuenta de habérselos mostrado antes, pero es muy útil. Este material se los voy a dejar, lo encontré, me parece que está bueno, para que ustedes vean los rangos, ¿no? Entonces, a veces ponemos un integer cuando queremos usar un int o un integer cuando queremos usar un solo número. Por ejemplo, los departamentos del DNO van de, creo que es 5, 4 y 1 los valores. A ver, 5, 4 y 1, ¿no? 5, 4 y 1. Entonces a veces usamos un int para eso y en realidad estamos gastando un montón de memoria que no es necesario. Fíjense que el int tiene 4 bytes, el tiny int o sea, solamente es un byte, no es nada. El tiny int va desde 0 a 255 cuando no tiene signo, cuando no les importa guardar el signo, y cuando sí necesitan guardar el tema del signo va de menos 128 a 127. ¿Por qué? Porque el signo ocupa espacio también. Entonces, por eso es la diferencia. ¿Tá? Bueno, después el bit, el small int, yo esto se los dejo para que tengan idea, pero está bueno tener como los rangos claros para no gastar memoria o ocupar memoria que no necesitan, ¿está? Bien, importante, dijimos, a ver si puedo borrar esto, ahí, dijimos que si, acá, DNO es un atributo, en la tabla de empleados estoy, ¿no? Es un atributo que va a hacer referencia al número del departamento acá, y número de departamento es un tiny int, acá DNO tiene que ser un tiny int. ¿Tá? Otra, si nosotros estamos en DNI director, que es un entero de tamaño 9, bueno, entonces en la columna, ay, tengo que borrar todo para ir para arriba. Acá, en la columna DNI
del empleado tiene que ser un entero de tamaño 9, ¿tá? Eso es lo que les decía hoy de las claves foráneas, ¿no? Que tienen que respetarse el tipo de dato, el tamaño, todo eso, ¿tá? Bien, una cosa, a ver. Bien, entonces, la tabla de empleados ya la podemos ir creando porque ya tenemos todo analizado. Entonces, ejecutamos, está todo bien, le doy continuar, creo la tabla de empleado. No hay ningún problema, acá aparece, ¿está? Vamos a analizar un poquito la tabla de departamento. La tabla de departamento, acá está, tiene el atributo nombre departamento, que es un varchar, y acá dice unique. ¿Por qué unique? Unique es como declarar una clave secundaria, ¿no? Es como si fuera, a ver, nosotros en departamento, para elegir la clave primaria, teníamos estas 4 columnas. Se decidió que la clave primaria fuera número de Epto. ¿Por qué? Porque son números que no, son valores que sabemos que no se van a repetir. No pueden haber dos departamentos con el mismo nombre, con el mismo número, ¿tá? Ahora, si yo me pongo a pensar en la columna nombre de Epto, veo que hay cadena de caracteres, ¿no? Pero que son todas distintas. No hay un departamento con el mismo nombre. O sea, perdón, dos departamentos con el mismo nombre, dos departamentos que se llaman investigación. Sería una locura, en la misma empresa, ¿no? Bueno, entonces, como esta columna también podría haber servido como clave primaria, pero se decidió que fuera esta, porque tenemos que elegir, no podemos elegir las dos, tenemos que, si con una nos alcanza, nos quedamos con una, la menor cantidad posible, ¿no? Bueno, con esta ya nos alcanza, perfecto. Entonces, nombre de Epto se transforma en una clave secundaria, se le dice, ¿no? Como que sabemos que estos valores tampoco se van a repetir. Nos ayuda a declarar el unique porque cuando alguien escriba, un usuario, quien sea, escriba o ingrese información en esta tabla, lo que va a hacer Java, lo que va a hacer el MySQL es fijarse que los nombres sean distintos, que el nombre que se inserte acá no esté ya en la tabla. Si resulta que ya está, va a haber un error. Entonces ahí es otra restricción que nos está ayudando a que los datos sean coherentes y que estén como nosotros queremos, ¿no? Que realmente se respete que estos nombres sean distintos uno del otro, ¿tá? Bueno, acá otra cosa importante. El número de Epto es un tiny-int, dijimos ya por qué, y aparece el check, este que aparece ahí. Que si nosotros nos ponemos a mirar acá arriba, en DNO no hay un check. Está el tiny-int, pero no hay ningún check. ¿Por qué es necesario que haya un check acá y no lo ponen del otro lado? Bueno, acá dijimos que en departamento número de Epto es clave primaria, ¿no? Por lo tanto, cuando se inserta un departamento, yo quiero que se chequee que no vaya de, aparte del check, ¿qué es lo que dice? No mire el rango, acá, menor a 8 y mayor que 0. O sea que va a ir de 1 a 7, ¿está? Perfecto. Entonces, cuando se inserte una fila acá en esta tabla, con ese check se va a fijar que los valores no superen el 7 y no sean menor que 0. Bien, si eso se cumple, va a insertar y no va a tener problema. Ahora, los valores que están en DNO, cuando se inserten en la tabla, cuando se inserte un nuevo empleado y se le ponga un DNO, no va a poder ser, por ejemplo, 10. Si yo le pongo que Fernando Ojeda trabaja en el departamento 10, acá le pongo un 10 en vez de un 5, me va a dar un error. ¿Pero por qué me va a dar un error? ¿Porque supera el rango? No, no tiene ni idea del rango porque acá yo no establecí rango. Me va a dar un error porque los datos que aparecen en esta columna tienen que ser los mismos que aparezcan en esta. Entonces, si yo número de Epto ya hice el chequeo de que el rango fuera del 1 al 7, no necesito hacer un chequeo en DNO que el rango sea del 1 al 7. Si lo hago porque no estoy entendiendo cómo funciona la clave foránea. Eh, la columna DNO va a tener los mismos valores que van a estar acá. Entonces, como que el dato original se inserta primero en departamento, después en DNO. Para eso está el check en esta tabla y no está en la otra. ¿Tá? Bien, DNI director es un entero de tamaño 9, ya dijimos por qué, porque en la otra tabla, esto hace referencia a la tabla de empleado, DNI es un entero de tamaño 9 en la otra tabla, por eso acá es igual, fecha de ingreso del director es un date, y la clave primaria es número de Epto, que esto ya lo habíamos visto. Voy a copiar esto, y ya estamos prontos para crear la siguiente tabla de departamento. Listo, ya creó.